Oh Dios, venga fortaleciendo hoy, venga llenando de fuerza, Señor. Aleluya, 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 Señor, te bendecimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Grande es su amor, su misericordia. Bueno, algunos de ustedes han de decir, bueno, el hermano Juan Cañengues, entre los predicadores, así como le dijeron a Saúl, ¿verdad? Saúl entre los profetas. Bueno, el Señor así lo quiso, hermanos. Aquí estoy alegre, feliz, contento para desempeñar este privilegio, hermanos, aparte de lo que ya desempeño. Y quiero decirle que me siento muy agradecido con Dios porque hasta aquí Él ha sido fiel conmigo. Y sin duda alguna, con cada uno de ustedes. Es que me alegro verles. Y créanme como que estoy en la reunión familiar. Alegre, contento, feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Así me siento, hermano, cuando estoy en la reunión familiar. No voy a pensar que son 12, 15, 10, 8, 7, 6. No, hermano, con 2. Pero, hermanos, ahí está la presencia de Dios, como está en este lugar. Amén. Aleluya. Eso, hermano, es que los inspira a alabar su nombre, su presencia, su espíritu. Gloria a Dios. Que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Hace un rato vi una hermanita que fue de aquí de la congregación, no sé si ya regresó. Nuestra hermana Fátima no ha regresado todavía. Una hermana pues que fue por mucho tiempo miembro de esta congregación y se fue para Estados Unidos. Allá está pues perseverando, luchando, hermanos, hasta el final. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios. Vamos ya a la palabra de nuestro Dios. Una lectura muy conocida, creo que por muchos. Y algunos ya se la saben de memoria. Pero no está por demás, como dice Pablo, volverles a recordar. Todo se trata de la palabra de Dios, hermanos. Que lo viene a recordar lo que necesitamos, porque a veces nos descuidamos. Y la palabra está ahí para fortalecernos y ayudarnos a poder, hermanos, mantenernos en pie delante de su presencia. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 10, para la gloria del Señor. Es una cita muy linda, muy maravillosa, muy consoladora, de mucha esperanza. Pero también, hermanos, en esa porción demanda algo que nosotros debemos de hacer, por supuesto, con la ayuda de Dios. Amén. Y dice así la palabra de Dios como está escrita. Quiero pedirles por favor, hermanos, que pongan atención. Porque si no ponen atención, es por gusto. Es por gusto, hermanos. Antes de leer la porción, quiero preguntar a los que estuvieron en el primer bloque, ¿en qué predicó el hermano? ¿Aló? ¿Están aquí los que estuvieron en el culto inicial? Algunos poquitos, ¿verdad? Se dan cuenta, porque no ponen atención. Y se pregunto, ¿cuál es el tema que dijo el hermano? ¿Cuál fue el tema, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí no estoy regañando, hermano? Simplemente estoy recordando, pues, lo que nuestro hermano, pues, puso de ejemplo, o el tema que puso. ¿No se acuerda nadie? Bueno, se lo puede decir, pues, para que agarremos fuerzas, ánimo. Y el tema decía, el triunfo sobre el desánimo. Amén. Y el hermano mencionaba mucho que nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Que somos sus hijos. Amén. Que hacemos la voluntad de Él. Casi no, ¿verdad? Pero ahí estamos en la lucha. Estamos en la lucha, hermano.
Bien, viene la porción así de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros que vivimos según la carne, sino según el Espíritu, mas nosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén y amén. Creo que ya los podemos retirar, hermanos. Esto no se necesita ganar allá por Roma, por China, Japón, Rusia, andarle dando vuelta a tantas, hermanos, tanta cosa para saber realmente lo que dice la palabra. Aquí está el más sencillo, puede entender, pero cuando tiene el Espíritu, amén. Pero cuando la persona dice que tiene el Espíritu y sus obras son de la carne, entonces se está haciendo mentiroso a Dios. Porque nosotros en otro tiempo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Pero un día la luz de Cristo llegó a nuestra vida y fuimos alumbrados. Por eso me encanta mucho lo que dice San Juan 1:11, 12, 13 y 14. A los suyos vino, los suyos no los recibieron, mas todo aquel que recibe la potestad de ser hijo de Dios. Y esto que no son engendrados según la carne, sino por voluntad de Dios, que somos sus hijos. Desde ese momento, hermanos, toda persona, no importa el estrato social, económico, intelectual, estatura, que pueda tener una persona, de ese momento que la persona reconoce que es pecadora y confiesa sus pecados, a partir de ese momento viene algo sobrenatural sobre la vida de cada persona. ¿Amén? ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Es una experiencia maravillosa. Hasta hay un himno, ¿verdad?, que dice que no se puede explicar lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Lo que Dios hace en nosotros, nadie lo puede hacer, solamente nuestro Dios. Como decía nuestro hermano que me antecedió en la predicación, no éramos nada, éramos menos que nada. Pero Dios, hermanos, en su amor y su misericordia, nos escogió de las tinieblas a su luz. Y hoy que andamos en luz, hermanos, debemos de resplandecer, porque Cristo está en nosotros. Uno de los hermanos que pasó a orar, él decía que daba pena que la gente, ¿verdad?, ya no ve en nosotros ese cambio, esa transformación, esa diferencia. Y yo le doy razón a él, porque es cierto. Ya les he contado que hace años fuimos a una predicación por allá. Y llegamos a una familia un poco grande. Y la gente, mire, bien atenta, oyendo, escuchando lo que le estamos diciendo de la palabra de Dios, lo maravilloso que es la palabra de Dios.
Y nosotros ya sentíamos que sí, que en conjunto, en grupo, iban todos a levantar la mano. Pero ¿cuál fue la respuesta cuando hicimos el llamado, hermanos? Y los dijeron, miren, nosotros no vamos a aceptar hasta que veamos todas las personas que dicen que son creyentes aquí alrededor, no vamos a aceptar. Entonces, hermanos, uno pues con la ayuda del Señor, por supuesto, tiene que darles una explicación, que nosotros no somos perfectos. Amén. Porque nosotros venimos de un estado degenerativo y entramos en un proceso de regeneración. Pero en ese proceso de regeneración, muchas personas se quedan estancadas, se quedan enanitas, no hay cambios, no hay transformación. En lo personal no estoy de acuerdo en que digan algunos predicadores, allá van a haber sorpresas. Yo me baso a la palabra de Dios que dice, el árbol por su fruto se conoce. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si nosotros decimos, hermanos, que andamos en el Espíritu y somos hijos de Dios, ¿se van a ver los frutos? ¿Sí o no? Se tienen que ver, hermanos. Se tienen que ver. Porque de otra manera nos vamos a estar engañando nosotros mismos. Y eso sería triste, doloroso, que habiendo tenido la oportunidad de salvarnos, nos vayamos a quedar creyendo que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y como decía la predicadora el día martes, que hacía referencia del espejo, y ese espejo nunca va a decir la verdad, siempre va a decir mentira, pero este espejo que es la Biblia, esa sí nos dice la verdad. Y a veces, hermanos, cuando nos llega el limón a la llaga, mire, eso duele, pero sana. Eso es lo bonito. Fíjese que yo he padecido mucho de uñeros. La primera vez, hermano. Iba en el bus, despacito, buscando ahí cómo llegar atrás con cuidadito. Y al final, miren, una persona se me paró en el pie donde tenía la uña bien incrustada, hasta como que era flor tenía ahí la parte de la uña, del dedo. Mire, como yo era cristiano, ¿verdad? O lo pujé. Terrible. Entonces, hermano, ¿por qué se me llegó hasta este extremo? Es que uno, hermano, cuando se va a curar, así encimita, ¿verdad? Encimita. Y por dentro va. Y cuando llega una persona que sabe curar, hermanos, sin anestesia, véngase para acá. Así es también en la vida espiritual, hermanos. A veces no nos gusta que nos digan la verdad, pero la verdad, hermanos, vale la pena recibirla. Qué bonito lo que dice, hermanos, el primer versículo. ¿A cuánto le gusta? ¿Alguien me puede decir cómo dice? Ahí con la Biblia cerrada o abierta, ¿alguien me puede decir cómo dice? ¿Aló? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora la pregunta del millón es, ¿se puede perder esa salvación? ¿Sí o no? Se puede perder, hermano. Se puede perder aunque usted sea cultero. Mira que hay personas culteras, gloria a Dios por eso, pero son irreverentes, irrespetuosas. No respetan, hermanos, la presencia de Dios en este lugar. Es cierto, no lo vemos, pero sí lo sentimos y creemos a la luz de la palabra que está aquí. Amén. Él está aquí. Mire, cuando uno va a una reunión, mira, está sentadito, quietecito. Ni al baño va, pero aquí como con chicharras. Sí, a todos los niveles. No voy a mencionar personas, sino a todos los niveles. Y es una falta de respeto. Ahí, hermanos, es la carne que está trabajando.
Es el enemigo que está usando la carne para que no puedan escuchar lo bueno, lo correcto, lo aceptable, para que esta vida espiritual pueda crecer. Amén. Mire, porque el diablo actúa de una forma tremenda, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Miren esa idita allá al baño. Dios puede mandar una palabra poderosa, una palabra de exhortación, de ánimo, de fortaleza. Pero la persona que salió no le escuchó. O si solamente estamos sentados pasando el tiempo, también, hermanos, eso, hermanos, es pérdida de tiempo. A mí me gusta sentarme ahí, donde está David, y voy a hacer la aclaración con humildad, con sencillez, hermanos. Dios lo sabe. Me siento ahí no porque me considere un santo, mejor que algunos de ustedes, no. Yo me considero siempre el necesitado de Dios. Y me siento ahí porque ya estoy acostumbrado. Yo no me puedo acostumbrar, hermanos, a sentarme ahí atrás. No sé, pero no puedo. No puedo, hermanos, salir al baño. Yo no puedo, al menos que esté enfermo. No puedo salir porque sé a dónde vengo. Me vengo a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces se nos olvida, hermanos, a dónde venimos. Pero la porción dice, los que ganan conforme la carne, esos no van a heredar el reino de los cielos. Y ustedes saben perfectamente bien cuáles son los frutos de la carne. Hay un listado. Y saben perfectamente bien cuáles son los frutos del Espíritu. Una diferencia. Que para los frutos de la carne hay stock. ¿Quién pone el stock? La palabra del Señor. Pero por los frutos del Espíritu no hay límite. ¿Quién lo dice? No lo dice Juan Cañénguez, lo dice la Escritura. Porque para tales cosas no hay ley, no hay límite. Aquí nadie se va, hermanos, a ponerse en cuidado quién está subiendo más y más y más y más y más. No. Lo importante es que cada persona se preocupe crecer, como dice la Escritura, que la senda de lo justo tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Tenemos que crecer, hermanos. Pero tenemos que darle oportunidad al Espíritu de Dios. ¿Y cuando recibimos al Espíritu de Dios? Cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios toma posesión de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y lo lindo, lo bello, lo maravilloso, ¿cómo llama la palabra? Inexplicable, es que, hermanos, no importa, hermanos, la falta, el volumen, el color, que el hombre haya cometido algún pecado. Pero si se arrepiente de corazón, un arrepentimiento genuino, hermanos, dice la Escritura, que este corazón pasa a ser, ¿qué dice? Templo y morada del Espíritu de Dios. Mire qué lindo, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Qué maravilloso es nuestro Dios, que no siendo nada, no siendo inmerecedores, Él nos da esa oportunidad de que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, hermanos. Y si somos templo del Espíritu Santo, por ende, hermanos, tenemos que caminar. Como decía nuestro hermano que predicaba anteriormente, esa corriente del Espíritu. Amén. Esa corriente. En mis oraciones, yo le suplico al Señor y le digo, Señor, ayúdame a ser dócil, a ser frágil a tu espíritu, a tu presencia, a ser sensible, Señor, para que tú puedas crecer en mí y yo pueda menguar.
Y hermanos, es una lucha constante. Aquí nadie, hermanos, podemos decir que ya llegamos a la altura, a la plenitud. Pero eso lo demanda Dios también. Amén. Es que a veces nosotros, hermanos, agarramos unas citas bíblicas, hermanos, que ahí los detienen. La carne es débil, el espíritu es fuerte. Pues como la carne es débil, vámonos, la carne va. No, hermanos, ya no permitamos que esta carne lo domine. Y es bien sencillo, hermanos, cómo darse cuenta que la carne lo domina. Es bien sencillo, hermano. Como dije al principio, esto no se puede, hermanos, decir que solamente un teólogo, un evangelista, hermanos, internacional puede dar esta gran explicación, cómo es andar el Espíritu. No. Solo basta que nosotros, hermanos, seamos dóciles a su presencia. Si somos dóciles a su presencia, hermanos, vamos a hacer, como decía nuestro hermano que predicaba anteriormente, obedientes. Y vamos a buscar de Dios y Él va a responder conforme a nuestras necesidades. Porque les digo a muchas personas, creyentes y no creyentes, esta cuestión de Dios, hermanos, a mí me gusta porque ese dicho que dice, darán, darán. Amén. Con el Señor así es, hermanos. Darán, darán. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia dice, acercaos a mí. ¿Qué dice la otra parte? Y yo me acercaré a vosotros, ¿vale? O sea que si nos acercamos a Él, más y más, Él los va a ir llenando, nos va a ir llenando, y hermano, nuestra vida va a cambiar, va a ser transformada. Y la gente va a decir, bueno, ¿y esa persona qué le pasa? La veo diferente. De unos 3 días para acá la veo diferente. Es que esa persona que decía creyente reaccionó y actuó. Y dijo, no, carnita, hasta aquí se terminó tus afanes. Ahora voy a dejar que el Espíritu reine y me guíe. Entonces la gente se va a dar cuenta. Porque si nosotros no caminamos conforme el Espíritu, no hay salvación. Por eso es que dice bien enfático el escritor y dice a través del Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, los que no andan conforme a la carne. Y se me había olvidado decir el tema, pero ahí estaba, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? No es que vamos a andar, hermanos, vamos a dar el cuerpo allá en la casa y voy a ir al mercado a comprar en espíritu, ¿verdad? Invisible. O comprando, dejando el dinero ahí, que esto voy a llevar, yo sé que lo que voy a llevar, lo agarro, ahí dejo el dinero y cuando hago las compras me voy para allá donde está el cuerpo y me meto otra vez ahí. No es eso, hermanos, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, andar con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Amén. Eso es el Espíritu, hermano. Si nosotros tenemos una lucha constante con esta carne, todos tenemos una lucha, unos más que otros. En mi caso, hermanos, quiero decirles para la gloria del Señor, cuando hermanos reconocí que era pecador y Dios en su misericordia me llamó. Ese tiempo pasado era un bailarín, compraba música y tenía, hermanos, un pequeño aparato que ahí lo ponía a todo volumen en la casa, aunque chiquita, pero estaba alquilando, pero chiquita ahí. Pero cuando Dios, hermanos, hizo la obra en mí, mire, nada de eso volvió a mi hogar. Y cuando iba donde mi familia, como sabían que era bailarín, ¿verdad? Una de mis sobrinas me decía, vaya tillito, me decía, y se ponía a bailar, y ponía música, y ponía a hacerse movimientos ahí para que incitarme a mí a que yo volviera a la bailada. Pero mire, Dios me ayudó, Dios me fortaleció. Y me encanta, hermanos, un testimonio de un hermano que hoy no está. Él venía en el mes de enero para el culto.
Pero en su mente, en su corazón decía, él dice, ¿verdad? Contó, cuando salga del culto, eran las fiestas enerinas, cuando salga del culto, me voy a quedar en el carnaval. Esa era su misión, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios, hermanos, hace la obra, Dios lo tocó y vino a los pies de Cristo. Y a partir de ese momento, hermanos, él fue una nueva criatura. Ya no se fue por el centro de la ciudad donde estaba, hermanos, las orquestas, los conjuntos, sino que se fue rodeando, hermanos. ¿Quién lo hizo? Dios, hermanos, Cristo en su amor, en su misericordia. De tal manera, hermanos, de que si nosotros andamos en el Espíritu, pues tenemos garantía. Podemos garantizar esa eternidad. Porque no lo vamos a descuidar. Vamos a anhelar estar en esa eternidad. ¿Cuántos se quieren salvar, hermanos? De hecho, hermanos, así como lo oyen, la Biblia dice que todos somos salvos. Pero para ser salvos hay que pagar un precio. Amén. Y saben que el precio que Dios pide es bien fácil, hermanos. Sencillo. ¿Alguien me puede decir cuál es el precio que Dios pide para que nosotros realmente garanticemos la salvación? Sencillo, hermano. Es dejar de hacer las cosas que a Dios no le agrada. Amén. Yo me pregunto, ¿y cuáles son las obras de la carne? Pues? Mire, las obras de la carne solamente se menciona fornicación, adulterio, idolatría y otras cosas más. Pero cosas pequeñitas, esas no se mencionan y son obras de la carne. Esas pequeñas zorras los pueden llevar a la condenación. Amén. Es que, hermanos, veamos a la luz de la palabra que cómo está nuestra vida. Si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vamos a irradiar lo que Dios hace en nosotros, hermanos. Y nuestra presencia, donde quiera que nosotros estemos, va a ser grata, va a ser agradable. Cuando estemos conversando con alguna persona, creyente o no creyente, las personas de alrededor van a escuchar, aún hasta el tono de voz. Hermanos, la gente le agrada. Cuando la gente que dice que es cristiana, que es evangélica y es respetuosa, es amable, la gente, hermanos, detecta rápidamente que uno es evangélico, que es hijo de Dios. Pero, hermanos, a veces hay mucho que desear. La Biblia dice que estamos en el mundo. Amén. ¿Qué dice la otra parte? Pero ya no somos de este mundo, dice. Pero, hermanos, la iglesia en general, no aquí, ¿verdad? Sino la iglesia en general. Están en el mundo y están viviendo en el mundo. Son del mundo. Porque muchas veces, hermanos, si una persona anda en el Espíritu, anda pendiente de muchas cosas. Una de ellas, hermanos, es por su vida espiritual. Otra de las cosas es, hermanos, por la obra de Dios. Mire, hay personas que van a las reuniones familiares arrastrando los pies. Otros van, hermanos, ahí renegando. Otros ni la hacen, pues, porque le están dando más cabida a la carne que a las cosas del Espíritu. Y eso dice la Escritura, que si andamos conforme a la carne, hermanos, nos va a tener una consecuencia tremenda. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es que ese Espíritu, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros, muchas veces lo contristamos con nuestras acciones, con nuestra conducta, hermanos, con nuestra irreverencia. Si hablar es bonito, hermanos, pero la práctica es lo que cuesta, hermanos. Y pidámosle a Dios lo que hablemos, tratemos la manera de ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermanos, el nombre de Dios sea glorificado. La Biblia dice enfáticamente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero muchas veces, hermanos, eso oye decir, como aquella, como aquel, no soy nada. Y la gente de afuera, hermanos, quiere ver en nosotros lo mejor. En lo personal, estoy 100% de acuerdo con esas personas. Que vean lo mejor en nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos nueva criatura. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. No vamos a dejar ahí a un ladito. Estas me gustan, después las puedo poner en práctica. Voy a volver a hacerlas. No, dice todas. Y cuando el Espíritu de Dios, hermanos, mora en nosotros, eso se va a hacer una realidad. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Señor está con nosotros. De tal manera, hermanos, que si andamos en el Espíritu no nos vamos a descuidar, no vamos a darle, hermanos, menos valor a lo que Dios ha hecho. A mucha gente, hermanos, ya no le interesa, ya se le olvidó lo que Cristo hizo. Imagínense, dejar su gloria, dejar su trono, dejarlo todo por venir aquí, a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estamos cada uno de nosotros. Y por Él es que estamos en esta noche, porque queremos, hermanos, salvarnos. Queremos llegar a esa eternidad. Queremos estar en ese lugar que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren estar ahí, hermanos? Pues démosle libertad al Espíritu, hermanos. Démosle libertad al Espíritu. Y cuando démosle libertad al Espíritu, hermanos, nuestra vida va a cambiar. Seremos transformados. Ya no seremos lo mismo. Cantamos unos coros tan lindos, hermanos, que yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, a cantar esos coros con entendimiento, con sabiduría, y que esos coros sean un mensaje para mí. Hermanos, coros que los comprometemos con nuestro Dios y seguimos lo mismo. No dejamos que el Espíritu, hermano, los guíe, que el Espíritu Santo los gobierne, porque le estamos dando, hermano, más cabida a la carne. Y la misión, hermanos, del enemigo, ¿cuál es? ¿Qué dice San Juan 10? Que aquel dice que vino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. De tal manera que andar en el Espíritu, hermanos, es bien sencillo. Solo procuremos que la palabra, como dice la misma Escritura, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Revisémonos cada uno de nosotros, hermanos. Como dije hace un rato, yo no estoy de acuerdo cuando dicen que allá va a haber sorpresa. No, hermanos, el árbol por su fruto se conoce. Aquí, hermanos, como dicen un dicho por ahí, me disculpan la expresión que voy a decir. Aquí no hay vuelta de hoja, hermanos. El árbol por su fruto se conoce. A veces uno va a unas velas, hermanos, que, bueno, la persona que está en el ataúd, ¿verdad? Y a veces uno conociéndola, hermanos, uno llega a tener duda. Ahí solamente, pues, Dios sabrá, ¿verdad? Porque uno no es nadie para condenar ni salvar. Pero los frutos, hermanos, cuentan mucho. Es que tratemos de dar frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento, hermanos. A veces, hermanos, nos ocupamos más en la carne porque se nos olvida que de repente, hermanos, va a aparecer el Rey de Gloria. Y él dice que no retarda, hermanos, su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos los queremos arrepentir, hermanos? Es cierto, somos el pueblo de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Pero así como los padres, ¿verdad?, tienen responsabilidad con los hijos, también los hijos tienen que, hermanos, tienen responsabilidad con sus deberes, ¿verdad? Como hijos. Tienen que obedecer, respetar, hacer, venir, traer. Y el hijo tiene que hacerlo porque su padre le está diciendo. Pero si el hijo es desobediente, ¿qué pasa? Se le castiga, ¿verdad? De una o de otra manera. Pero si el hijo es obediente, pues como decía mi hermano, ¿verdad? Uno, ahí en que sea un poco alcahueto, ¿verdad? A él le da. Yo tengo, con esto cierro, yo tengo un hijo, no le voy a decir quién es. Esa es la oveja negra, hermano. Pero mi esposa y yo no nos cansamos de orar por él. Y a pesar que es desobediente, que hace, deshace, bueno, insiste, pero le explico a él de que nosotros como padres tenemos paciencia y que nuestros pensamientos casi son semejantes a los de Dios, porque dice la Escritura que los pensamientos de Dios para con los hijos, ¿solo qué son? Solo de bien, dice. Dios no quiere que nadie se condene, hermano. Entonces por gusto el sacrificio de Cristo. Le digo, mira, mi paciencia se va a acabar. Ya está llegando aquí, le digo, ya los tenés hasta aquí, ya casi llega la mera coronilla. Y aparte de eso, ese hule, simbólicamente, se está estirándole. Y si se llega a romper ese hule, ahí ve que va, no sé qué va a pasarle. Entonces así es Dios con nosotros, hermano. Él ve que pues, muchos de nosotros, ¿verdad?, ese hule se está estirando y Dios no quiere que se reviente. Dios quiere que se haga más frágil, más dócil para que Él pueda, hermanos, manifestarse en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, de que no quiero cansarles sobre el espíritu y la carne, pero sí quiero hacer énfasis en que cada uno de nosotros depende de la salvación. Amén. Dios deja, hermanos, a opción de cada persona. Él ya hizo todo. Me gustan las palabras que dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque su gracia, dice, no fue en vano para conmigo. Este hombre, ¿cuántas cartas escribió? ¿Cuánto sufrió por la obra? Él se dejó guiar por el Espíritu de Dios y sin duda alguna, como dijo él mismo, que había terminado la carrera, había peleado la batalla y solamente esperaba un depósito. Y no solo para mí, dice, no era egoísta, ¿verdad? Estoy esperando un depósito. Y no solo para mí, dice, sino para todos los que amen la venida del Señor. Hermanos, deseemos ese amor de esa venida y estemos conscientes que si somos fieles hasta la muerte, vamos a oír esa bendita voz que nos diga: en lo poco me fuiste fiel, solo en lo mucho te pondré. Amén, hermanos. Sí, hermanos. Dérselo, si es para el Señor, dérselo con más ganas, hermano. No es para mí, es para Dios. Por lo menos, hermanos, estamos llegando hasta ser siervos inútiles, ¿verdad? ¿Ya sabían qué es eso? Porque, hermanos, lo hacemos los que los mandan. Nos dice, hermano pastor, mire, van a ir a atender allá. Ahí vamos, ¿verdad? Y solo eso, así como los hijos, ¿verdad? Yo digo a mis hijos, mira, anda a barrer allá. Y como uno les dice el pedacito, hasta ahí llegan. No hacen otro pedacito. Y les digo, ustedes ni a siervo inútil les llegan, porque solo el pedacito que hicieron. Así somos en el Señor también, hermanos. Pero el Señor nos ayude, hermanos. Depositemos nuestra vida en las manos del Señor. Y no confiemos en nosotros mismos. Hemos oído, hermanos, muchas veces, en estas últimas predicaciones que hemos estado oyendo de las bienaventuranzas, que mucha gente se confía en sí misma, creyendo que lo que está haciendo lo correcto. Es que, hermanos, no nos queda más que esforzarnos. Así les digo a mis hermanos de la reunión:
porque a veces la hermana anfitriona se pone un poco así cabizbaja, triste, porque hay solamente dos o tres hermanos. No, hermana, no se preocupe. Aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Además, el gozo no está en la multitud, está en un corazón agradecido. Y creo que cada uno de nosotros debe de haber ese agradecimiento para ese Dios que dejó, hermanos, su gloria, su trono, por venir aquí, hermanos, a buscarnos y darnos esta bella oportunidad de ser salvos. Que Dios me les bendiga y sigamos adelante, hermanos, que es la orden del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Yo quisiera que dure toda la noche esto, ¿verdad? ¿O a usted no le parece eso? Pero estamos limitados de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a llevar la oración por las peticiones que hemos hecho, ¿verdad? Porque hemos hecho muchas peticiones. Como padres, como hijos, tenemos peticiones, ¿verdad? Como hijos tenemos peticiones. ¿Qué le pedirá el hijo al Señor? Le pide que su padre no sea tan enojado, ¿verdad? Pero el padre le pide que mi hijo se convierta. Qué glorioso es cuando la pareja estamos sirviendo al Señor. Pero qué mal cuando uno está sirviendo y el otro está en casa diciendo: ¿por dónde has andado? ¿Verdad? Me refiero a los dos casos, no solo a un caso, a los dos casos. ¿Qué has andado haciendo? Ya fuiste a ver al pastor, ¿verdad? En el caso de los hombres. No, tú vigiando, quizás alguna hermana estás, por eso vas todo el tiempo a la iglesia. Qué malo eso, ¿verdad? Pero tenemos peticiones, hemos hecho peticiones. La primera que hicimos fue por una búsqueda de los valores que la iglesia tiene y que como iglesia tenemos que tener. Le pedimos al Señor, ¿verdad?, que tenga esa misericordia y nos dé esa fuerza para seguir. La otra, pedimos por la obra, que se aumente esta obra, ¿verdad? Yo traigo, ¿verdad?, la petición delante del Señor, agradeciéndole por este día que me dio de vida hasta hoy y por este privilegio que Él quiso poner, ¿verdad?, que llevar a esta oración. Pero vamos a leer un versículo de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y dice la palabra del Señor, yo leo para ustedes: porque la misericordia de Jehová por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vamos a orarle al Señor, hermanos, por estas respuestas. Necesitamos respuestas. Ahí donde usted está, incline su rostro o arrodíllese si lo prefiere, ¿verdad? Y vamos a orarle al Señor y digámosle: buen Dios y Padre, que estás en el cielo, gracias. Gracias primeramente te damos, Señor, porque has tenido misericordia hasta hoy, Padre, y no nos has consumido. Estás esperando, Señor, usted está esperando que nos dobleguemos, Señor, a su criterio, a lo que usted quiere que seamos, Padre. Guíenos, Señor, en toda buena justicia, Señor. Guíenos, Padre. Necesitamos su ayuda, Señor, porque solos no podemos. Estamos convencidos que solos no podemos seguir este camino, Padre. Necesitamos que esté usted y su Santo Espíritu con nosotros, Señor. Guíe nuestros pasos, Padre.
En el nombre poderoso de Jesús le pedimos que sea usted el que regule nuestras vidas, Señor. El que regule nuestros comportamientos, Señor. Porque necesitamos de su ayuda. Estamos necesitados, Señor. Porque estamos llenos de peticiones, Señor. Pero no estamos en obediencia, Padre. Si nosotros obedecemos, Señor, usted va a dar respuestas. Pero estamos en desobediencia, Padre. Necesitamos su ayuda, Señor. Guíenos, Padre, para ser unos obedientes, Señor, para ser hijos obedientes y no caer en desobediencia. Porque usted dice que por usted mismo jura que cuando hacemos las cosas que a usted le agradan, usted nos va a poner en alto. Pero si hacemos cosas que le desagradan, Señor, vamos a caer bajo. Y usted es grande en misericordia. Le pedimos que tenga misericordia. Y todas estas peticiones que le hemos hecho, Señor, que tome nota, Señor, usted, que ponga en su libro, Señor, estas peticiones. Necesitamos buscar más, Señor, de usted. Necesitamos oración. Necesitamos buscarle, Señor. Necesitamos que esta obra sea más grande, que cada día esté más grande y más grande, porque a eso nos ha mandado, Señor. Ir por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es un mandato suyo, Padre. Pero entramos en desobediencia y no queremos obedecerle, Señor. Señor, tenga misericordia, Padre, por su Hijo amado Jesucristo, Señor, que vino y se entregó a sí mismo, Señor, para que cada uno de nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero nosotros estamos tan engreídos en las cosas del mundo que no nos detenemos a pensar que usted necesita obediencia. Necesitamos, Señor, obedecer, Señor, para que usted nos dé esa respuesta. Cada uno de nosotros tiene su petición. Cada uno de nosotros tenemos preocupaciones. Y ponemos, Señor, esas peticiones y queremos recibir respuestas. Pero si no doblegamos nuestro corazón, no vamos a recibir esa respuesta. Le pedimos, Señor, que sea usted dándonos y quebrantando estos corazones de piedra, Señor, y ponga esos corazones de carne para que cada uno de nosotros entremos en la obediencia que usted quiere, Padre, para que estas respuestas lleguen a nuestras vidas, para que la respuesta que esperamos sea factible, para que la respuesta que estamos esperando sea buena para cada uno de nosotros. Padre, le pido que sea usted, Señor, teniendo esa misericordia, que no se acabe, Señor. Usted es grande en misericordia. Pero cuando viene su ira, Señor, ¿quién se podrá mantener en pie? Por eso le pido misericordia para este pueblo, Señor. Le pedimos que tenga esa misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Diríjanos, Señor. Dirija los corazones de esta congregación. Y no solo de esta, Señor, sino de todas las congregaciones que hay alrededor del mundo. Ponga, Señor, ese quebranto en cada uno de nosotros, Padre. Diríjanos. Solos no podemos, Padre. Solos no podemos hacer nada. Nos quedamos como el tamo, dice su palabra, ante el viento. El tamo es llevado
lejos. Pero no, Señor, usted es tan grande que nos va a arropar con sus alas, Señor, y debajo de sus alas vamos a estar seguros, porque ahí es donde usted nos quiere tener. Pero nosotros actuamos, Señor, como niños desobedientes. Cuando el padre lleva al niño de sus manos, él se le jala para salir corriendo. Así nos toca a nosotros, Señor. Así estamos nosotros con usted, Padre. Pero le pedimos que sea usted quebrantándonos, Señor. Necesitamos ayuda, Padre. Necesitamos más oración para recibir esa respuesta que necesitamos tener, Señor. Necesitamos esa respuesta factible, pero tenemos que obedecer, Señor. Tenemos que obedecer su palabra, pero actuamos como que fuéramos del mundo y no somos del mundo. Su palabra dice que somos hijos adoptivos de Dios. No, Señor, perdónenos y tenga misericordia. No podemos pedir otra cosa más que misericordia, Señor, porque si no tiene misericordia de nosotros, no tendremos esas respuestas. Pero sus respuestas están por venir. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra, Padre. Guíenos siempre, Señor. Necesitamos estar, Señor, en la misma sintonía con usted. Tenemos que estar, Señor, siempre pendientes de su venida, porque usted vendrá, así como lo dijo en su palabra. Dice su palabra que vendrá como ladrón en la noche, que como el relámpago sale del oriente y pega del occidente, así será su venida. Y su pueblo, ¿cómo está? Su pueblo está dormido, Señor. Su pueblo está dormido, Padre. Despiértenos. Usted ha tratado la manera de despertarnos, pero hemos caído en un sueño profundo. Queremos, Señor, queremos respuestas, pero no damos obediencia, Señor. Tenga misericordia, Señor. Ayúdenos a ser obedientes. Diríjanos, Señor. Dirija nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, a partir de este día, hagamos un propósito en el corazón de entregárselo totalmente a usted, Señor. Que vengamos con ese corazón contrito y humillado, así como dijo David. Un corazón contrito y humillado, Dios jamás le rechaza. Pero necesitamos estar, Señor, en la misma sintonía con usted. Su venida está cerca. Su venida está más cerca que nunca, Señor. Ayúdenos a sintonizarnos, Señor, y a despertarnos de este sueño profundo. Diríjanos, Señor. Ayúdenos a que cada día nos levantemos pensando en usted. Que desayunemos pensando en usted, que almorcemos pensando en usted, que cenemos pensando en usted, que nos acostemos pensando en usted, que nos levantamos pensando en el Dios Todopoderoso que un día nos va a levantar y nos va a llevar a estar, Señor, a su lado con el Padre. Ayúdenos a que cada día, Señor, que pasa, estemos más contentos porque su venida se acerca. Padre, le pido que sea usted dando las respuestas a cada uno de nosotros, Señor. Le hemos pedido respuestas, Padre. Le hemos pedido respuestas de todas las peticiones que le hemos hecho. Esta búsqueda, Señor, esta búsqueda que hemos tenido,
hacemos muy poco por buscarle. Hacemos muy poco por la obra. Nos dicen, hay que ir a evangelizar, vamos 2, 3. Eso no es buscarle, eso no es estar en el Espíritu, como decía nuestro hermano que me antecedió. Estar en el Espíritu es buscar, Señor, su presencia las 3 veces al día, a toda hora de la noche, en la madrugada. Necesitamos más oración. Necesitamos que usted nos levante, que levante estas rodillas, Señor. Levante estos brazos, Señor, en señal de victoria. Ayúdenos, Señor, porque no podemos hacerlo solos. Dirija nuestros pasos, Padre. Que sea usted el que dirige, Señor, a cada uno de los miembros de esta congregación. Si le pido, Señor, que si estamos haciendo cosas que a usted no le agradan, tratemos la manera de hacerlo menos, Señor. Que sea usted poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón las cosas que son agradables a usted, Padre. Ayúdenos, Señor, a ser más benignos, más buenos, Señor, más buenos hermanos, más buenas personas, Señor. Que sepamos perdonar, Padre. Muchos estamos en la congregación, pero no queremos perdonar al hermano por el error que cometió. No queremos, Señor. Pero usted dice que el que no perdona a Dios no le perdonará. Necesitamos perdonar para recibir esta respuesta, Señor. Si le estamos haciendo peticiones, Señor, dice el Señor, temen también. Temen su corazón. Temen su corazón contrito y humillado. Porque si ustedes quieren todas estas cosas que me piden, necesitan darme también. Porque yo les pido solamente que sean fieles a mi palabra, que estén cada uno de ustedes en la misma sintonía, porque así dijo el Señor cuando se fue: yo me voy, os dejo, pero les dejo un consolador, no los dejo huérfanos. El Espíritu Santo, la promesa del Padre está con nosotros. Así dijo Él antes de irse. Cuando dijo estas palabras fue alzado al cielo. Y los varones dijeron: varones galileos, ¿qué es lo que están viendo? Vemos a Jesús que ya sube al cielo. Ese Jesús, ese va a venir y así mismo los va a llevar a ustedes. Pero tienen que obedecer. Tienen que ser obedientes a su palabra. Tienen que pedirle, pero también darle un poquito de lo de ustedes. Ser obedientes. Obedezcamos la palabra, hermanos. Perdonémoslo los unos a los otros, para que en aquel día Él también nos perdone. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que nos ha prestado, Señor. Por el nombre poderoso de Jesús le pedimos que todas estas peticiones que usted nos ha puesto en la mente y que le hemos hecho, las tenga usted anotadas enfrente para que las pueda ver. Y cuando nosotros obedezcamos, vienen las respuestas. Y esas respuestas van a ser factibles, van a ser buenas, porque el Señor quiere obediencia, quiere que le sigamos, quiere que prediquemos su palabra. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que sigamos abriendo esas células, esas reuniones familiares, que se levanten esos líderes, que se levanten esos supervisores, que estamos caídos de brazos. Necesitamos más
líderes que puedan promover, Señor, estas reuniones familiares en los hogares. Si la palabra no la buscamos en las congregaciones, que llegue a nuestras casas. Esa va a ser la misión de nosotros como líderes. Decimos nosotros, es poco lo que hacemos, pero no nos movemos a hacer más. Estamos atados. Satanás nos tiene dormidos. Nos tiene en un juego ahí, un juego de video. Satanás nos tiene entretenidos, Señor. Y no queremos abrir los hogares para las reuniones familiares. Satanás nos tiene entenebrecidos porque Él no quiere que nosotros vayamos allá donde Él vivía. Satanás conoce allá donde Él estaba y desde allá fue derribado por su desobediencia. No seamos nosotros echados al fuego eterno por nuestra desobediencia. Obedezcámosle al Señor y obtendremos buenas respuestas a nuestras peticiones. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, este tiempo con Dios lo había dedicado a los supervisores, ¿verdad? Ya los que predicaron me antecedieron en la predicación, pues ya ellos ya hicieron su parte. Me tocó cerrar, ¿verdad? Así es que por aquí me ha venido uno de los anuncios. Dice que hay bastante vendimia. No hemos ido a colaborar, ¿verdad? Si en pasada ahí podemos pasar colaborando, pues es bueno para la proconstrucción, ¿verdad? Sabemos que las vendimias para eso son, ¿verdad? Así es que, hermanos, vamos entonces a cerrar ya con una oración pequeña para que podamos ir despedidos a nuestros hogares y sigamos adelante. La orden del Señor es: sigamos adelante. Adelante es la orden del Señor. Vamos a orarle al Señor para quedar despedidos, hermanos. Solamente recordarles que hay la vendimia, hay bastante vendimia. Me mandó un papelito el hermano. Así que oremos para que quedemos despedidos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias.